Covid aqui não. Covid? É, você falou Covid aí, Jara. Corrige! Deixa eu ver uma dúvida. Corrige! Ai, Você para, chegou, Júnior, tocou madeira e isola. você chegou a fazer os exames daquele cara que morreu, daquele senhor? Claro que eu fiz. Mentira, sério? Foi você que fez? Sério. Eu fiz. E do filho dele também? Do filho eu não fiz, não. Ele não fez ainda. Que eu Fiquei saiba, sabendo, não. Ninguém, eu fiquei ninguém me sabendo que tinha chamou. feito. Eu que trabalho no Popeye, né? Mentira. A mídia mente muito. Você não mente pra mim, não. Eu não tô mentindo, não, bicho. Eu não fiz pra ele, não. E a filha dele você E fez? a filha A que chegou também da não. Espanha? Não, eu não fiz dela, não. Só foi feito do pai, que apenas 2 horas estuvo en el hospital regional por múltiples complicaciones Eve Júnior. E quando eu fui para colher exame de sangue, esperando o material aí, o bichinho já morreu. Aí eu fui correndo pegar o hisopado Ulisses para colher o coronavírus Covid-19, né? Post-mortem, antes que se seque las secreciones nasales y bucofaringeo, né? Aí o bichinho já empacotou. Meu Deus do céu, imagina, deve ter ficado uma bagunça lá naquele hospital. Ixi, foi um bagulho sinistro, Eve Júnior, impresionante. En menos de 2, 3 minutos, toda a prensa já sabia. Mas quem que divulga aquelas coisas? Falei, nem a gente não está sabendo certinho, né? Do que o bichinho morreu, o que foi feito, o que não foi feito. A mídia, credo, é impressionante. Aí eu falei, será que os próprios funcionários do hospital regional que ficam divulgando, chamando o pessoal da prensa aí para divulgar? Já, nossa, em 1 minuto encheram já as caixas de mensagem de tudo que é treco, né? Afirmando já o Covid-19 positivo, né? Ainda sem ter resultado, né? É muito ligeiro as informações, Eve Júnior. Ever Júnior, já deu certo o slide aí na plataforma de imuno? Uhum, acho que sim. Eu tô tentando abrir. Não, esse daí é o que a senhora está projetando, né? Ou ele, não sei. Tô tentando abrir o da plataforma, não tá dando certo. Eu também, eu tentei abrir aqui o da plataforma, tá falando que não consegue. Tá dando erro. Ué, o que será que foi? Não tem, parece que só tem o título lá. É, tem um título, mas parece que, não sei, tá Quer que dando mande erro. de novo? Vou mandar de novo, então. Ok. É. Foi a senhora que colocou na plataforma, doutora? Não, foi Eve Júnior. Pera aí que eu vou consertar agora, pode deixar, prof. Não precisa mandar de novo, não. É o título é Imunoparasitologia? Sim, Isso, eu tô tentando imunoparasitologia. abrir. Ô, caralho. O quê? Ai, caralho. La, 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 la. Barulho, né? A mídia fez barulho lá naquele hospital, hein? Deus me livre e guarde. Escândalo nacional. É um escândalo nacional, verdade, Daniel. Tenta escrever. Daniel Jara Escândalo pra tentar nacional tudo. mesmo. Mas fazer o quê, né? É trabalho da prensa também, só que muitas vezes ele exagera na notícia, né? Sim, verdade. Nas coisas que divulgam, né? Às vezes exagera um pouco, né? Não é, não é aquilo exatamente que aconteceu, não é isso, mas é trabalho dele. Cada um É fez isso. como entendeu, né? Sim. Bueno, Ñañe Puno Eve Junior. Já. Ya, Ñañe Puno porque Shepila y Eve Junior. Chamando a. Shepila y. Bueno, gente, como sabrán, entonces hoy tenemos
imunologia. Peraí, profe, Nosso abriu e já era. É? Agora Vai. deu certo, Eli Júnior. Obrigada. Por Ya. nada. Inmunoparasitología, entonces, ustedes ya tienen un concepto, ya tienen una idea, ya habían dado con el doctor Diamandú entonces esta clase, entonces yo también me satisface porque no va a ser una cosa nueva. Entonces el título es Inmunoparasitología, respuesta inmune a las enfermedades infectoparasitarias. Entonces, como verán ustedes que tenemos un montón de tipos de parásitos que puede causar enfermedades en el organismo. Ahí nos dice la introducción. Por favor, un slide, Eve Junior, la introducción. Durante las últimas 2 décadas se ha producido una rápida acumulación de conocimientos sobre la inmunología de la helmintosis. La información ahora disponible permite un mejor entendimiento de los mecanismos ofensivos del hombre contra la infección de los helmintos. ¿Qué es helminto, gente? Junior, que es el helmintos. Tanto da parte animal, né, que eles têm vida livre e vida no parasita, né? Exacto. Y así también como es un zooparásito, también en el hombre también puede venir a hospedarse en el organismo. Entonces son un grupo de gusanos que la única característica que comparte, aparte de ser gusano o verme, y ser invertebrado, que es y son parásitos del hombre, así también como en los animales, ¿verdad? Generalmente estos parásitos se encuentran abundantemente en zonas rurales y, por qué no, también en las zonas urbanas. Es también por la falta de higiene, los alimentos mal cocinados, mal lavados. Generalmente, esto yo me refiero en la parte da salada. Cuando a gente não faz una desinfección, una descontaminación de la folia de alface, de rúcula y de todo demás, la cosa cruda que consumimos. Generalmente se recomienda uma colher de vinagre para 1 litro de água, né? Mergulhar as folhas por 10 minutos, tirar, enxaguar y consumirlo, ¿verdad? O en el caso del hipoclorito de sodio, también la misma cosa, ¿verdad? Bueno, entonces también como en animales y en el hombre también puede haberlos. Helmintos, relacionada con la regulación de la respuesta inmunitaria del hospedero, ejercida por el parásito, con sus disímiles implicaciones clínicas y epidemiológicas. También se ha beneficiado la expansión cognitiva de los últimos años. ¿Qué quiere decir entonces? Está vendo aí a imagem do bicho como que é feio? Né? ¿Por qué que causa anemia? Miren un poco acá este slide es que está agora. Olha só aqui a boca, tem 4 succionadores donde se grudan en las paredes intestinales. Por ejemplo, aquí tienes tentáculos donde succiona la pared intestinal, donde causa también hemorragia digestiva baja. Y este también, acá tienes dientes donde succionan, donde chupan la pared intestinal, provocando sangrado, gente, donde se alimenta directamente de la sangre. Y acá tenemos, por ejemplo, un helmintos adulto. Acá tenemos, por ejemplo, el ascarilumbricoide, cuando provoca, por ejemplo, una obstrucción intestinal, les parece una bandeja de macarronada,
porque él forma un novelo, un no enorme, donde no puede ser traspasado por el intestino a través de las materias fecales. Entonces requiere una intervención quirúrgica urgente, así también ascaris o vermi también puede salir por la boca, por la nariz, pelo anus, cuando está demasiado estado. Luego, acá tenemos en el siguiente slide, ascaro lumbricoide, que nosotros ya habíamos visto el huevo, por ejemplo, en forma de embrionario y un huevo fertilizado. Este segundo dibujito que tengo acá, nosotros ya habíamos visto, y por ejemplo, un huevo larvado. Así se comporta, por ejemplo, el ovo do ascaro lumbricoide. Parece una joya preciosa, además en compensación no es. La hembra adulta, por ejemplo, puede llegar entre 25 a 30 centímetros, bem compridinho. Agora, o macho adulto é mais curto, puede llegar entre 15 a 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de los huevos, por ejemplo, de nuestro ascaro lumbricoide. Por supuesto que hay más, están las tenias, están la trichuris trichuria, ascaro lumbricoide, enterobius vermiculares. Hay un montón de parásitos que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, acá nos dice nuestro material, documentos muy antiguos ya describen algunas manifestaciones clínicas que pueden tener lugar en el curso de la infección por helmintos. En correspondencia con ello, abundantes datos arqueológicos evidencian que los helmintos han infestado a hombres desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, los huevos de los trichuris trichura han sido encontrados en restos de individuos que vivieron en el periodo neolítico. Imagínense. Desde tiempo remota, entonces, estos parásitos han infestado al ser humano desde la época arqueológica, por ejemplo, un 5.000 años atrás, ¿verdad? Entonces, también a través de los estudios arqueológicos se han encontrado, por ejemplo, restos de trichuria en el individuo, ¿verdad? Los helmintos también de manera particular que son transmitidos por el suelo, peluchón, exhiben un patrón agregado a las poblaciones que parasitan, las denominadas de este patrón, al que alternativamente también se le conoce como sobredispersión. Hace referencia al hecho que las áreas endémicas de helmintosis, la mayoría de los individuos infectados alcanza carga parasitaria de intensidad leve o moderada. Vamos a suponer entonces, porque hay gente, eu conheço, inclusive meu pai, levava bosta de vaca, de cavalo, de tudo que fazia um poço, enterrava aquilo e depois ele misturava para plantar mandioca, milho, não sei o que mais, até verdura. Entonces, se supone, así como dijo Daniel, que en los animales también la helmintosis hay, entonces también a través del suelo se vuelve a contaminar en las plantas, por ejemplo, si es que consumimos hoja fresca, por ejemplo, es necesario, por ejemplo, una buena desinfección, una buena descontaminación, así como también la buena cocción de los alimentos, lavar bien las uñas, las manos, ¿entienden? Entonces, la mayoría de los casos, por ejemplo, los individuos infectados alcanzan carga parasitaria de intensidad leve o moderada. Mientras que solo una pequeña parte de las personas muestran cargas severas. O sea que no es tan severa también lo que se pasa al ser humano. Entonces ya es más
menos, pero de hecho, ¿qué pasa? ¿Verdad? El equilibrio también tiene lugar en la mayoría de los individuos infectados por helmintos. Es el resultado de cientos millones de años de coevolución del hospedero y parásito. ¿Quién es el hospedero en este caso, por ejemplo? Hospedero, huésped, hospedero y parásito. Son tres cosas diferentes. Hospedero es el parásito, ¿verdad? Y el huésped sería el hombre. Y el parásito, un oso bichinho que se aloja, que se acomoda, ¿verdad? Ellos han conducido al desarrollo de respuesta defensiva por parte de los primeros estímulos del complejo mecanismo de los inmunomodulares por parte de los segundos. ¿Qué viene a ser inmunomoduladores? Você sabe, Ever Júnior, você que é DJ, você que mexe con la parte de marketing, la parte electrónica, ¿qué llega a ser un modulador, por ejemplo, uma caixa de som? Modulador, o que faz? O módulo ele serve para gerar potência para as peças do som, entendeu? Exacto. Por exemplo, o som Entonces, do alto-falante tem uma corneta, então regula también para tener un auto potente de sonido, ¿verdad? Y entonces la misma cosa también acá, el inmunomoduladores sería, por ejemplo, sustancia, proteína o vector químico que actúa favoreciendo el balance regulatorio, la respuesta final integrada del sistema inmune para prevenir, ayudar o corregir una disfunción del mismo, ¿verdad? Entonces también en nuestro organismo poseemos un inmunomodulador que activa favoreciendo el balance regulatorio, por ejemplo, a la respuesta de nuestra inmunidad. Bueno, vamos a ir pasando, por favor. Acá. Inmunidad adquirida tras infección natural por helmintos. Acá tenemos, por ejemplo, la respuesta inmunitaria a la infección por helmintos. Son frecuentemente insuficientes, dice, en dos aspectos claves. El sistema inmunitario es capaz de eliminar la infección crónica y la memoria inmunitaria no logra proteger contra reinfección después de la cura mediada por el tratamiento. Generalmente, cuando ocurre una infección o reinfección, dice, ¿verdad? La respuesta inmunitaria trata, por ejemplo, de eliminar la infección crónica, pero así también la memoria inmunitaria no logra proteger. Por ejemplo, yo tuve hoy, mañana, qué sé yo, una infestación de parásitos por helmintos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace mi sistema inmunitario? Es eliminar la infección crónica. Por supuesto que en un hemograma damos para ver, por ejemplo, el alto porcentaje de eosinofilia. ¿Se recuerdan? Eosinofilia puede indicar dos cosas. Parasitosis y alergia, ¿no? Sí, alergia y parasitosis. Por supuesto que se tiene que pedir también un exame de fezes seriado, un copro seriado, para a gente verificar si realmente há parásito, ¿no? Y también algunas de las manifestaciones clínicas por helmintos, a ver si Aria se lembra alguna sintomatología, cuadro clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones? Dos helmintos? Por helminto, por parasitosis. No por caso, ação. igual a oxiúris mesmo, ela tem aquele prurito anal, Sim. a criança fica irritada também, porque não dorme bem à noite, porque é à noite que a fêmea sai para botar os ovinhos, né? Sim. Dependendo do parásito, você tem uma dor intestinal. Abdominal? Abdominal, sim. Exatamente. Tem muitas vezes que dá diarreia também, né? É verdade. Muitas vezes dá muita gaze, o paciente fica incômodo. Normalmente na criança é que faz mais
essa moléstia que é mais severa, né? No adulto a gente já tolera mais um pouco, né? Mas na criança essa dor, essa cólica abdominal é terrível, né? Então, hay que ser medicado e hay que também fazer o exame se realmente a criança tem, né? Muy bien. Es decir, entonces, la reinfección después de la cura mediada por tratamiento. Si yo tuve una vez parasitosis, significa que puedo volver a tener, ¿verdad? Farmacológicamente, es decir, la inmunidad protectora observada tras la infección por patógenos virales y bacterianos rara vez se observa después de la infección por el minto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la inmunidad protectora tras la infección, sea virales o bacterianos, rara vez se observa después de la infección por el minto, ¿verdad? Generalmente, otra patología se puede ver, observar, pero generalmente por el minto dice que ya no se observa, rara veces ocurre, ¿verdad? La protección contra la infección por el minto tarda años en desarrollarse y nunca llega a alcanzar la cura estéril. Sin embargo, la inmunidad efectiva, que significativamente reduce la carga parasitaria, lograrse tras la inmunización con larvas o cercarias. Y más recientemente con antígenos recombinantes en modelos animales, como nos dijo Daniel hace rato, la esquistosmosis y la anquilostomosis y filariosis, ¿verdad? Son algunos de estos parásitos que encontramos en animales recomendantes, son lo que se puede, lo que han recibido, por ejemplo, antígenos recombinantes, ¿verdad? Por supuesto que esta anquilostomiasis, por ejemplo, también tenemos en el ser humano, no solamente en los animales, ¿no? ¿Qué aconteceu aí? Estão me ouvindo, gente? Tudo bem, tô ouvindo. Ah, muy bien, entonces. Ay, de un treco ahí, ¿no? De los expertos, de los egresados también de los párrafos procedentes, se puede concluir que la generación de inmunidad de los humanos expuestos a la infección natural por el minto es deficiente. Significa que todos estamos expuestos a adquirir ciertas infecciones por parasitosis. Quien más, quien menos, alguna vez en su vida ya tuvo parasitosis, ¿verdad? Y por ende también la respuesta inmunológica han sido favorables. Por supuesto que el individuo puede volver a tener. Acá nos dice otra vez el microorganismo patógeno por helmintos estimulan diferentes mecanismos de control. El sistema inmunitario del humano, como también el de los otros vertebrados, controla la infección por microorganismos patógenos, tanto virus, bacterias, hongos y protozoos, de manera muy diferente a como lo hace por la infección por helmintos. Significa que el respuesta inmunitario humano, como también de los otros vertebrados, los vertebrados nos referimos, por ejemplo, a los animales y al ser humano, ¿verdad? Que tiene un control por microorganismos patógenos, tanto del virus, hongos y protozoos también, como las bacterias, ¿verdad? Los microorganismos patógenos de manera particular, los que invaden los tejidos por su hospedero, estimulan una respuesta inmunitaria tipo 1, las cuales resultan en la secreción interleuquina, ¿verdad? Vamos a investigar esta palabra interleuquina, interferón y mononucleares. Ya habíamos hablado, mononucleosis, mononucleares, ya habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Las respuestas que generalmente dan lugar a potentes mecanismos efectores, producción de anticuerpos específicos, estimulando la actividad fagocítica o la fagocitaria y microbicida. ¿Qué significa? Acá también el organismo produce una estimulación
de actividad fagocitaria, de destruir, engulir, neutralizar. Y también el sistema inmunológico produce una microbicida naturalmente que el organismo produce para su defensa de las células mononucleares, activando así, se recuerda la célula T, que es la citotóxica, la que es la célula asesina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa célula produce una microbicida, por ejemplo, cuando hay una entrada, cuando hay una infestación por parásito que está queriendo ingresar, por ejemplo, al organismo. Entonces produce esta microbicida naturalmente, pero por supuesto que muchas veces no es suficiente para combatir, por ejemplo, la infestación cuando hay muchos parasitosis, ¿verdad? La premura en el desarrollo de este proceso es crítica para el control de microorganismos potencialmente letales. Como sabemos también, por ejemplo, en el caso de la tenia, sabemos que es letal porque cuando suben dicen que en el cerebro, en el cerebelo, que puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Entonces se puede dividir con celeridad y diseminarse en órganos y tejidos. Por ejemplo, ellos se alimentan también de los tejidos líquidos de la sangre y que también tiene la capacidad de multiplicarse. Por más que se suelte, por más que se estire, por ejemplo, este parásito, la tenia, puede volver a regenerarse como si fuera algo mutante, ¿verdad? Puede vivir, puede desarrollar, puede volver a poner huevo, puede poner otra vez otros miles y miles de huevos para diseminarse y para crecer, ¿verdad? Para su reproducción. Entonces, esta respuesta al desencadenar proceso inflamatorio de intensidad variable puede tener consecuencia adversa para el hospedero. La producción de daño tisular y en daño ocasionadas de secuelas. Por ejemplo, daños tisulares, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a ver chicos, daños tisulares. Junior. Profe, no, yo tengo que ir en la oficina de la facultad. Bueno, Daniel. Cualquier duda, solo enviaron una mensaje, ¿ya está? Sí, no hay problema. ¿Qué Gracias. es tisular? São danos nos tecidos do corpo, né? Nos parênquimas. Eles entram nos tecidos e causam uma infecção. Muy bien. Entonces, el tejido tisular también se refiere a los tejidos que son conjuntos de células que poseen la misma característica, que realizan la misma función en común. Por ejemplo, tejidos epiteliales, las células que están unidas por una mínima cantidad de sustancia intercelular y forman membranas que cubren o revisten la estructura. Muy bien, Daniel. Entonces vamos a ir avanzando. Los helmintos, por ejemplo, en cambio, estimulan respuesta inmunitaria tipo 2, la que se caracteriza por la secreción de la interleuquina. Ese dijimos que íbamos a investigar que es interleuquina. Y L4 y L5 y L. Y también la respuesta generada que cambian, que también dan lugar a potentes mecanismos efectores, variante de la citotoxicidad de la célula dependiente de anticuerpos, del estadio larvario también, ¿verdad? Porque una vez que el organismo detecte que hay infestación, que hay invasión de parásitos, también hay que determinar en qué fase etaria está. Si está en la fase de larvario, si está en la fase de vaciamiento intestinal, si también, dependiendo de esto también la célula T, como dijimos, la célula asesina, estimula y produce un líquido llamado el líquido ese que dijimos recién, ¿cómo se llama? Es un líquido naturalmente que la respuesta inmunitaria lo hace para que le pueda matar, por ejemplo, la célula, la T, ¿verdad? Un líquido naturalmente que el organismo lo crea, ¿verdad?
Entonces también en el hombre tiene un lugar a eso. Por ejemplo, tiene lugar lentamente y su desarrollo se participan de los sistemas inmunitario innato o adquirido. Se recordarán cuando estuvimos hablando por ejemplo, de respuesta inmunitario innato y adquirido. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Innato es lo que ya nacemos, con la que ya nacemos, y adquirido es lo que uno va adquiriendo a lo largo a través de nuestro sistema de defensa. Esta célula, además de actuar en la defensa del hospedero, realizan acciones inflamatorias y reparadoras de los tejidos. Esta acción son particularmente importantes si se tiene en cuenta que estos organismos eucariotas pluricelulares migran por tejidos vitales del hospedero causando lesiones en ellos. Entonces, como bien sabemos también, cuando ciertos parásitos migran y va causando lesiones importantes en los órganos vitales del hospedero, por ejemplo, los hemiltos también estimulan poblaciones celulares regulatorias de los sistemas inmunitarios innato y adquirido, que funcionan por mecanismos diferentes de los mediados de la citoquinona, producida por la subpoblación de células T auxiliadora del TH2, que es la célula auxiliadora, que incluso también modulan la actividad de estas últimas respuestas inmunitarias. Entonces, acá tenemos dos situaciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las células mediadoras, la auxiliadora tipo 2 y tenemos la auxiliadora TH2. Los dos son mediadores, los dos son inmunomoduladores también, donde activa favoreciendo el balance regulatorio y la respuesta final integrada del sistema inmune, ¿verdad? O sea que trabajan conjuntamente para favorecer al hospedero, por ejemplo, cuando hay situaciones de las migraciones de helmintos o de parásitos a órganos vitales importantes. En las infecciones por nematodos intestinales, particularmente las producidas por Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Ankylostomido, la Ankylostoma duodenales, la Neomatodos americanus, y están también las lesiones anatomopatológicas. Son pocas, intensas y el proceso efectivo es de larga duración. Las infecciones por esto del Milton suelen estar asociadas a niveles superiores de citoquinona, como la IL, como ya habíamos dicho, y también en inglés la alfa transaminasa, por ejemplo, de la célula TREG. El patrón de isotipos de anticuerpos puede ser un indicador del estado de inmunorregulación del hospedero. O sea que nosotros, para darnos cuenta que todo esto que ya habíamos citado arriba, por ejemplo, estos tipos de parásitos de Helminton, nada más necesitamos, por ejemplo, cuadro clínico, características, signos y síntomas, algunas manchas en el rostro, en el brazo, no dorso, nas costas do pacientinho, pero hay que ser una borda irregular, no una borda bien delineada, porque también nosotros podemos confundir que es un hongo, ¿verdad? Y generalmente es sequilla, a veces causa coser, a veces no. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Acá tenemos el mecanismo de la inmunomodulación. Los helmintos incluidos que son transmitidos por suelo como por tierra, interfieren en la respuesta inmunitaria de sus respectivos hospederos de una manera compleja de mecanismo regulatorio. Por la secuencia que tiene lugar, pueden agruparse en tres grandes ejes. Sin ello, la posibilidad de interacciones entre componentes de tres vertientes. Acá, por ejemplo, abajo en el otro esquema, acá tenemos los factores, los daños a los tejidos. Entonces, acá tenemos un esquema, por ejemplo, no sé si pueden visualizar el slide número 11.
Por ejemplo, los factores desconocidos, porque muchas veces también, no necesariamente por los alimentos, suelo, no lavado de manos, hay también factores desconocidos donde adquirimos, por ejemplo, un elemento o una parasitosis, daño al tejido. Por ejemplo, ahí tenemos las alas, el IL-33, IL-25, IL-12, TGF, alfa y ILB10, ¿verdad? Y está la célula DRED, por ejemplo, está la nucito. Entonces, todos los daños tisulares, como ya habíamos mencionado, son daños ocasionados por estos parásitos. A veces tan insignificante como tenemos varios tipos, varios tamaños, ¿verdad? Entonces son daños que ocasionan dentro del organismo, tanto a nivel estomacal, a nivel hepático, a nivel intestinal y un montón de series de daño que puede ocasionar, ¿verdad? Por eso es lo que cuando ocurre daños vitales en órganos, existe dolor de estómago, dolor abdominales, cólica, diarrea, gases, ¿no? Hay un montón de cosas. Entonces, este esquema, por ejemplo, son donde se puede visualizar eh, diciendo más así como los daños ocasionados. Acá nada más le puse otra vez. A continuación se describe a grosso modo, dice, de forma secuencial la masa accidental. Acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el huevo maduro, y acá en forma de larvarios, aquí en forma de parásitos mismos, cómo va apareciendo fase a fase y después cómo se reproduce hasta que nazca un verme, un gusano, un anaconda, como yo siempre le digo a ustedes, ¿verdad? Entonces también es importante conocer el ciclo del parásito, del helminton o de lo que fuere, ¿verdad? Por ejemplo, las células epiteliales intestinales y, por ejemplo, en respuesta a la presencia del parásito del lumen intestinal, o sea que la luz del intestino, cómo se verá más adelante esto involucrada al estímulo de la producción primaria de mediadores tipo 2. Entonces, imagínense cómo se quedará destruido, por ejemplo, tras la infestación de algunos parásitos que van succionando las paredes intestinales, donde va provocando hemorragia, daños irreversibles a veces, que cuesta mucho. Por eso, como les digo siempre, la anemia persistente es uno de los signos y síntomas, por ejemplo, de una persona infestada. Además, por ejemplo, la célula CD4, el TH2, protagonista en la respuesta adaptativa a la infección por el mildio, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son las cargas para ver, por ejemplo, las cantidades para ver cuánto tenemos en el organismo. O sea que después de un examen para citología, es difícil de decir cuánto hay en el organismo, ¿verdad? Y a través de una carga virales, por ejemplo, para el MINTOS, podemos llevar una aproximación a la respuesta adaptativa por infección de mildio, ¿verdad? Son las mayores fuentes de citoquinas tipo 2. Sin embargo, estudio de la última década ha identificado nueva línea de células innatas, como por ejemplo en los ganglios linfáticos mesentéricos que producen grandes cantidades de IL-4. Estos son tipos de proteínas también donde van segregando los ganglios linfáticos, los mesentéricos, ¿no? Para ver también es a la respuesta inmunitaria por parasitología, ¿verdad? Y luego tenemos la interleuquina, por ejemplo, célula producida por auxiliadoras tipo 2 innata y por la célula CD4, modulan o regulan las funciones de los macrófagos circundantes. De manera, primero deprime las actividades proinflamatorias y la microbicida de los macrófagos de la activación clásica. Significa que esta modulación o la reguladora también de la célula auxiliadora
van produciendo, por ejemplo, de manera primaria, digamos, deprimen las actividades o más o menos atajan, va asegurando la actividad proinflamatoria y de la microbicida de los macrófagos, ¿verdad? Que también nosotros tenemos los eosinófilos, por ejemplo, que hacen esta función de macrofagar o de fagocitar, por ejemplo, un agente que intenta entrar en el organismo, lo tragan, lo engulen, lo destruyen y le degeneran, por ejemplo, ¿verdad? Y también los productos de secreción de Hamilton estimulan cambio en la actividad de las células dendríticas. ¿Qué quiere decir esto ahora? Las excreciones o las secreciones, lo que van jugando en el organismo, por ejemplo, estimulan el cambio de las células dendríticas. Son las células que están presentes en el intestino, ¿verdad? La presencia de este producto, por ejemplo, modifica la actividad presentadora de antígeno de la célula en dos maneras, a saber, dice, ¿verdad? O sea que es tan poderoso también el líquido que secretan, que ellos yogan, ¿no? A nivel intestinal, a nivel del organismo también, estos parásitos, ¿no? Entonces, la menor expresión de la superficie, de la coestimuladora del CD4, CD40 o el CD80, 86, son cargas virales ultra potentes, ¿verdad? Y la disminución de la síntesis mediadores proinflamatorios, como ya habíamos dicho, ambos hechos traen como consecuencia una supresión de la diferenciación de las células THO y la célula TH1 como la célula TH16, ¿verdad? Son células que trabajan juntos para diferenciar, por ejemplo, cuando hay una necrosis del tumor, cuando en el intestino este parásito, ¿verdad? Entonces son células mediadoras también la cual puede reparar, haciendo reparo a estos daños tisulares que han causado estos parásitos. La exposición de células dendríticas precursoras a helmintos, los factores conocidos, pueden diferenciar las células dendríticas reguladoras. Por ejemplo, tomado en conjunto, todos estos eventos antes descritos actúan en sinergia y el resultado es la modulación a la respuesta inmunitaria del hospedero. O sea que todo esto acontecimiento, toda esta respuesta inmunitaria, por ejemplo, modulan al hospedero otra vez esta respuesta que nosotros queremos esperar, ¿verdad? Por supuesto que varía mucho de un individuo a otro, como siempre les digo, depende de la respuesta inmunitaria, depende mucho del factor de las condiciones de vida también que el hospedero lo tenga, ¿verdad? Entonces es muy importante saber dónde vive, qué hace, en qué se dedica nuestro pacientito, cómo viven, es muy importante. Son datos muy relevantes, por ejemplo, para un cuadro clínico, donde ustedes pueden ver qué repararle, qué recomendarle, qué hacer. Componentes celulares de la inmunorregulación. La respuesta inmunitaria contra los Hamilton, tanto sistémico como la mucosa, involucran una amplia variedad de respuestas innata y adaptativa. También, como les digo, la inmunorregulación o de los inmunomoduladores, donde hacen el balance activado y diferenciado, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber, gente, a través del ataque sistémico a nivel general o solamente la parte mucosa donde está involucrada, por ejemplo, a través de la respuesta innata o adaptativa. Y también la inducción y amplificación de potentes mecanismos defensores como la coevolución milenaria entre hospederos y parásitos. Gente, el Mintos, como ya habíamos dicho al comienzo del slide, es una enfermedad milenaria.
años, miles y miles de años, ¿verdad? Entonces, lo que se ha llevado a adaptarse los unos a los otros es el carácter potencial patógeno, que muchas de esas respuestas han resultado en el desarrollo de mecanismos reguladores a la respuesta inmunitaria del hospedero, ¿verdad? Por más que han pasado los años, por más que han pasado por una revolución de la medicina, continuamos teniendo todavía estos parásitos. Y los daños que causan, por ejemplo, en el organismo es tremendo, ¿verdad? Por eso tenemos que saber qué actitud tomar, cuáles son las determinantes que yo voy a recomendar a mi paciente, cuáles son las recomendaciones para hacerlo en casa, cuáles son las medidas preventivas de higiene que yo voy a adoptar con mis pacientes, a la familia general, porque si una familia es desparasitada, un filho, toda familia tiene que ser desparasitada porque no adelanta solo desparasitar a una sola persona de la familia. La familia completa hay que hacer la desparasitación y por lo general se recomienda que lo hagamos cada 6 meses. Macrófago de activación clásica y macrófago de activación alternativa. Acá tenemos las citoquinas, que es una sustancia también producida por la célula TH1, TH2 totalmente diferenciada, inducen las subpoblaciones. O sea que también estas células, la citoquina, por ejemplo, donde tenemos el TH1, TH2, diferencia e inducen, por ejemplo, para que haya subpoblaciones. Por ejemplo, tengo un grupo de parásitos, un grupo de helmintos, y esto también puede subdividirse, puede subclasificarse. Y lo que hace esta, por ejemplo, es diferenciar, ¿verdad? De macrófago funcionalmente diferente. Los macrófagos de activación, por ejemplo, la clásica, la M1, y la alternativa también que tenemos el macrófago M2, ¿verdad? Respectivamente, los macrófagos M1 secretan la citoquina proinflamatoria. A diferencia que la otra también, entonces trata de macrofagar, ¿verdad? Y también producen intensamente formas reactivas de oxígenos y nitrógeno y son efectores clave contra patógenos intracelulares. O sea que acá tenemos también, por ejemplo, entre la IL-12 y la TNF, entre otras, la que producen oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Que son efectores clave contra los patógenos intracelulares, ¿verdad? Los macrófagos M2, en cambio, secretan la citoquinona, tenemos la inflamatoria, y el otro tenemos la proinflamatoria, por ejemplo, la M1, ¿verdad? Y también tenemos la IL-10 y la TGF beta, tiene la expresión en arginasa, ¿verdad? Esto también participa activamente en la resolución de heridas e indirectas, toman parte de la resistencia al hospedero. Por ejemplo, esta célula reparadora, por ejemplo, cuando hay una herida mucosa intestinales, lo que hacen es reparar estos daños, lo que hacen es cerrar el proceso de cicatrización, porque imagínense si hay una herida abierta constantemente, estamos perdiendo sangre, entonces la tendencia es que el paciente sea anémico. Entonces vamos a tener, por ejemplo, digamos, una hemorragia digestiva baja, porque a través del colon, el intestino, uno va perdiendo, ¿verdad? Entonces también la característica, el color y el olor de las feces, también uno hay que estar muy atenta, ¿verdad? Entonces, para ir terminando acá nuestro slide, es interesante, por ejemplo, hacer nota sobre el papel homeostático de los macrófagos, ¿verdad? Del M2. Si extienden también a la respuesta antiparasitaria, es decir, estos macrófagos controlan también el componente inflamatorio a la respuesta inmunitaria tipo 2. O sea que este papel de la homeostático, de la homeostasia, por ejemplo, la detención de la hemorragia, de lo que es el papel del macrófago, también entonces es muy interesante controlar, porque
significa que hay respuesta inmune cuando se estanca o cuando se controla una hemorragia, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia que la infección por esquistosomas resulta de la formación no controlada, como por ejemplo una granuloma. La granuloma, por ejemplo, son pequeños tumorcitos que a nivel microscópico se tornan enormes, ¿verdad? Entonces, la granuloma, por ejemplo, es difícil de controlar, de estancar la homeostasis, porque ya son mayores de tamaño, donde las células reparadoras no sufren, no hacen el papel de estancar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también se ha desarrollado en los ratones un grupo de control que no portan esta deficiencia. En los animales, la deficiencia enzimática en su macrófago, las granulomas no se reducen a pesar de la infección en estadio crónico y mueren por inflamación mediadora de la célula TH2, ¿verdad? O sea que se han hecho muchos experimentos, ¿verdad? En el Brasil, por ejemplo, yo hace cuestión de un año y medio, me comentó una mamá, es un antiparasitario polivalente que a crianza toma un solo comprimido a cada 6 meses. Y encontré tan interesante, polivalente, en el sentido que tanto para los protozoarios, para los helmintos, para los ectoparásitos y para un montón de cosas sirven este comprimichiño, ¿no? Entonces, es una manera profiláctica también de uno, de protegerse, ¿verdad? Pero nada y nada que cambie, por ejemplo, el aseo de las manos, la correcta limpieza de los alimentos y demás cosas, ¿verdad? Bueno, chicos, espero que le haya sido útil. Si hay alguna duda, vamos a ir aclarando. No sé si se llegó a comprender, porque creo que mañana vamos a tener la última clase de bioquímica y después ya vamos a entrar en receso por la Semana Santa y a la vuelta creo que ya se va a plantear, por ejemplo, la P1, ¿no? Entonces, mañana al finalizar, por ejemplo, la clase de bioquímica, yo ya le quiero pasar cuáles son los tópicos posibles que van a caer en la P1. Como siempre les digo, chicos, yo no estoy para complicar la vida de nadie. Yo estoy acá para sumar, estoy acá para aportar con ustedes y por supuesto ir aprendiendo con ustedes también, porque como ustedes saben, ninguém sabe todo, ¿no? Entonces, chicos, espero que sea recíproco nuestro conocimiento y mucha fuerza. Yo sé que estamos pasando un momento difícil por esta pandemia. Entonces, lo que le quiero decir y alentar para que tengamos mucha fuerza. Luego ya va a pasar ese, vamos a poder estar juntos nuevamente, vamos a compartir aquel abrazo, aquella gargallada, mirar uno a los otros. Yo sé que es una situación difícil, ¿verdad? De conciliar, es la primera vez en la historia que yo estoy viviendo esta situación también, que no es nada sencillo. Pero bueno, chicos, mucha fuerza, mucha fe en Dios y yo sé que vamos a salir juntos de esta pandemia así victorioso, gente. Amém. Oi, Amém. doutora, tá certo, obrigada, viu? Melhoras para a senhora e até a próxima aula. Tá bom, minha querida. Aí eu mandei o trabalho, então para amanhã hasta las 20 horas pode ser, tá bom? Amém. Esse trabalho de imuno, né? De imuno, querida. Corrige, por favor, tira a bioquímica, coloca... Ai, meu Deus do céu, já tô desmiolada com esse dengue. Gente do céu, parece que eu tô voada. Coloca a imunologia, por favor, tá? Tá certo. Aí esse trabalho tem que entregar até amanhã às 20. Até amanhã às 20 horas, tá bom? Tá certo. Uhum. Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Melhora. Pela presença a todo mundo, tá? Ai, meu amor. Oi, tá aí a Laíra, Luciana, Mandita, Chiara, Daniel e Buenas tardes, Isidoro. prof. Tudo bem? Obrigada, professora.
Tudo bom, Elair? Tá bom. Doutora, deixa eu te falar. O pessoal estava colocando os outros professores presença. Aí depois a senhora vai colocar com o Ever Júnior? Sim? É porque parece que é na plataforma e eles estavam já colocando com a gente. Mas não vai precisar ficar online para a senhora colocar, não. Não. Eu já Não. passei para o Ever Júnior, ele vai passar para você a questão do